Bueno, pues muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este webinar con el tema de la internacionalización en casa. Gracias a todos por estar presentes. Nos acompañan personales de varios estados de la República como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Chiapas y otros más. Nos acompañan encargados de internacionalización de instituciones de educación superior, funcionarios de distintas áreas de la educación en diferentes estados de la República, estudiantes, docentes y también a todos los observadores que se interesan por este tema. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y por supuesto, una bienvenida muy afectuosa a nuestros invitados especiales, a la maestra Vivian Cuevas, responsable de internacionalización de la UT de Cancún, a la maestra Marina Cholet, responsable de internacionalización de la UT de Nuevo Laredo, y al maestro Cristian Hernández Duque, responsable de internacionalización de la UT del Norte de Aguascalientes. Muchas gracias por aceptar ser partícipes en este seminario en el marco de los retos, desafíos y oportunidades de la internacionalización. Ellos nos compartirán lo que es la internacionalización en casa, mejores prácticas y recomendaciones. Así es que vamos a empezar. Iniciemos con la participación de la maestra Vivian Cuevas. Adelante, maestra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles a todas y todos en este caso. Y pues la verdad es que me agrada muchísimo esta idea de poder compartir un poco de las experiencias que tenemos. Yo estoy encargada del área de internacionalización en la Universidad Tecnológica de Cancún. Por cierto, son bienvenidos a venir por acá. Es un destino muy atractivo, muy soleado el día de hoy. Pues bueno, yo les voy a compartir un poquito entonces. Vamos a empezar primero dando una introducción a lo que es la internacionalización en casa, que muchas veces se puede confundir un poco y a veces creemos, los que somos responsables de las oficinas internacionales, que cuando hablamos de internacionalización pues solo es movilidad, ¿no? Inclusive en los discursos retóricos de las autoridades y de los rectores, pues se ve mucho esa parte, se asocia lo que es internacionalización con número de estudiantes enviados. Y no necesariamente implica solo eso, ¿no? Internacionalización institucional es mucho más. Y bueno, en esa medida, pues quiero darles primero una contextualización. Hay que entender que una de las principales vertientes u objetivos de la internacionalización educativa es, pues, promover en los participantes o en los estudiantes, en los docentes, y por eso digo el término participante, porque es como mucho más amplio, la formación de una competencia global, ¿no? Hay que ver este aspecto de la competencia global desde una perspectiva transversal, ¿no? En ese sentido, nosotros como universidades tecnológicas, ustedes ya saben perfecto, el modelo viene desde Francia y lo que se busca es la formación de competencias profesionales, por un lado, ¿no? El acrecentamiento de conocimientos por el otro y la formación de lo que le llamamos habilidades blandas. En ese sentido, lo que hace la competencia global es como que entrelazar todo eso y por eso ustedes, si se fijan ahí en mi presentación, estoy haciendo ese pequeño esquema para que visualmente lo podamos delimitar, ¿no? Entonces, ver cómo la competencia global entrelaza ambos aspectos y eso se vale a través de la internacionalización institucional, que puede ir de diferentes enfoques. En la parte de abajo del esquema yo menciono a través del currículum, ¿no? El desarrollo curricular como tal, en casa, que es lo que es pertinente a este seminario, y la parte de movilidad, que ya hemos, pues muchos de nosotros ya estamos muy familiarizados con eso, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es a la internacionalización como un instrumento para poder lograr esa competencia global en ese sentido. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, esto es algo que muchos de ustedes ya saben, sobre todo quienes llevamos ya algún tiempo trabajando en este tipo de oficinas de intercambio, de cooperación, pues obviamente a nivel individual la formación de competencias interculturales en los estudiantes y en los docentes que se involucren y esta ciudadanía global pues es uno de los principales beneficios, ¿no? Se apertura la mente, toda esta cuestión de la sensibilización intercultural pues es también muy relevante, ¿no? En ese sentido. Tenemos por otro lado, si se van a un país de habla no hispana, pues bueno, la formación o más bien el perfeccionamiento de un segundo o tercer idioma, ¿no? E inclusive si se van de habla hispana, por ejemplo, si se van a Latinoamérica, si se van a España, pues también aprenden los llamados regionalismos, entonces también es un enriquecimiento lingüístico desde esta perspectiva. Por otro lado tenemos pues obviamente el fortalecimiento de las habilidades interculturales, los hace volver más sensibles interculturalmente a los participantes, y a los que están involucrados en estas actividades de internacionalización y la adquisición, al final de cuentas, de mayor conocimiento y un éxito académico, que la idea es que se traduzca en un éxito
profesional. Y bueno, a nivel institucional, pues, ¿qué más sobra decir? Sabemos que las universidades, una de las primeras vertientes, pues, es la cuestión del prestigio, ¿no? Por eso existen los rankings, por eso existe toda esta cuestión de que desde las autoridades se busca promover la internacionalización, pero también hay que ver un poco más de trasfondo de esto. Es también la búsqueda de la promoción de la diversidad, de la inclusión, de los aspectos de mejorar la competitividad, no solamente de tu universidad, sino de la región económica. Eso es también lo que buscan los esquemas de internacionalización institucional, que aquellos que se vean beneficiados con esto, pues puedan tener, vertirlo hacia la sociedad como tal, ese beneficio, ¿no? Verlo formamos desde manera global, una visión global para la resolución de problemas locales. Esa es una de las tendencias que busca la internacionalización. Obviamente, como en todo, tenemos retos. Al ser instituciones públicas y más las universidades tecnológicas y politécnicas, pues tenemos muchos retos. El primero es el aspecto económico. Eso es algo que ahorita estamos viendo, nos ha pegado, ¿no? En ese sentido, tenemos también pues la cuestión de que el grado de movilidad estudiantil es muy bajo, de acuerdo a Patlani, que es una de las encuestas que se hace aquí en México en términos de movilidad estudiantil. Cerca del 1% de la matrícula de las instituciones públicas es lo que se envía al extranjero. O sea, realmente la movilidad estudiantil se ha vuelto como hasta un poco elitista, ¿no? No cualquier estudiante puede tener la oportunidad, porque pues obviamente es limitada, los presupuestos nos limitan en ese sentido. Hay poco personal administrativo, muchos de ustedes seguramente lo han de vivir al interior de sus oficinas, de repente haces un poquito de todo, ¿no? Entonces eso también hace que la gestión institucional a veces pueda de repente verse compartida. Hay de repente falta de compromiso y pericia limitada del personal académico en relación al proceso de internacionalización. ¿A esto qué quiero decir? Que muchas veces los docentes no conocen toda esta vertiente de la internacionalización y al no conocerlo, pues obviamente no se sensibilizan y por ende pueden no ser tan aliados como nosotros, los responsables de internacionalización, esperamos. Y finalmente, algo que tenemos que también ser muy honestos y que muchas universidades lo adolecemos, no solo las UTES y UPES, pues hay un limitado seguimiento post-movilidad estudiantil. Si logramos un esquema de movilidad, el estudiante va, retorna, e inclusive el docente va, retorna, y a veces no hay un seguimiento. Y es precisamente por lo que hablábamos hace rato, que hay una saturación de funciones. Entonces no hay un seguimiento post-movilidad y que podríamos capitalizar mejor, ¿no? Obviamente estas son áreas de oportunidad, algunas de sus instituciones, seguramente algunas áreas las han de tener más desarrolladas que otras, ¿no? Pero bueno, este es un contexto general que estoy vertiendo. Y pues bueno, ¿qué es lo que buscamos entonces con la internacionalización en casa? En sí la internacionalización en casa lo que es son todas aquellas actividades que se pueden hacer al interior de la institución que no necesariamente involucran una movilidad estudiantil saliente, ¿no? Y quiero hacer la aclaración de saliente porque desde el momento en que nosotros recibimos visitantes, recibimos estudiantes, ya es una actividad de internacionalización en casa. Es decir, quisiera yo dejar como puntualizar mucho eso, no estamos hablando de que ahorita por tiempos de pandemia estamos haciendo la función internacional desde nuestra casa, ¿no? El concepto de internacionalización en casa es cómo nosotros desde nuestra casa institucional podemos hacer algunas actividades para insertar la dimensión internacional. Creo que a lo mejor ya algunos de ustedes pueden decir, bueno, es un concepto obvio, pero es importante pues también hacer la aclaración dentro del marco de esta contextualización. Y pues bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la internacionalización en casa? Pues preparar académicamente a los estudiantes, tanto académicamente como en un segundo idioma, se aplicase capacitarlos en estas habilidades interculturales, lo que hablábamos hace rato, y que les sirvan alrededor de toda su vida, y pues hacer nosotros las gestiones para el caso de aquellos participantes que se vayan, pues para que tengan una estancia óptima, ¿no? Ahora lo que yo quiero compartirles un poco, pues bueno, es cuáles han sido algunas de las prácticas que nosotros en la UT Cancún hemos realizado desde la perspectiva de internacionalización en casa. Entonces, ustedes lo que observarán ahorita son actividades que no involucran los programas de movilidad, porque estamos nada más enfocándonos hacia la parte de internacionalización en casa, ¿no? Entonces, primero que nada, yo tengo en el cargo 2 años en este sentido, pero llevo ya alrededor de 14 años en internacionalización. Me encanta todo este aspecto, me considero interculturalista e internacionalista, ¿no? Entonces, cuando entro yo al cargo en la UT Cancún, pues me doy cuenta que si bien ya llevaban varios años avanzando muy bien en términos de movilidad estudiantil, sí había aspectos que era importante definir, y entre esos está la cuestión de la normatividad y hacer la función de internacionalización transversal. Es decir, no que se vea que la oficina internacional está ahí y es la personita que se encarga de los intercambios y ya, ¿no?
hay que hacer un involucramiento. Entonces, esa ha sido una de mis tareas, es tratar de involucrarme más con las diversas áreas. Creamos en este caso un plan de internacionalización con base y con enfoque en los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Si alguna de sus universidades todavía no tiene un plan de internacionalización, yo les hago la recomendación de que lo hagan, ¿no? En ese sentido, hagan primero un diagnóstico de cómo van y ya con base en eso establezcan acciones que pueden ir de 2 a 4, 5 años, si lo quieren hacer así. El plan puede ser actualizable. En particular, nuestro plan de internacionalización está enfocado en 3 objetivos de los ODS. El 4 seguramente lo conocen, que es el de la parte de educación, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la actualización también del procedimiento. Creamos un comité de movilidad y de procesos de selección, tanto para docentes como de estudiantes, porque no existía antes. Pues para mejorar esta cuestión de la transparencia de recursos y también facilitar los procesos, pues bueno, se crea este comité de selección que sesiona cada vez que existe una convocatoria, pero también de manera ordinaria, cada 4 meses se tiene como una revisión de cómo van los procesos. Y están involucrados todas las áreas, sobre todo las direcciones académicas. Es bien importante involucrarlos a ellos. Flexibilizamos los procesos. Sabemos que los modelos de las UTs y UPs de repente la parte de asignaturas no es tan flexible, ¿no? Como en otros países. Sin embargo, sí podemos flexibilizar un poquito los procesos de equivalencias. Tenemos un documento que nos ha ayudado como para ver la parte de equivalencias de calificaciones de otros países, el cual ya está facilitado al área de servicios escolares y a las áreas académicas para que así sea más fácil que cuando retornen los estudiantes, pues bueno, se pueda ver la cuestión de la revalidación de los estudios, en el caso de movilidad estudiantil, ¿no? Participación en las AST, seguramente ustedes ya también se han involucrado, ¿no? En los análisis situacionales de trabajo. Esto nos sirve para conocer, pues bueno, cómo va el perfil de egreso y qué está pidiendo la realidad productiva allá afuera. Y entonces nosotros, como desde la Oficina Internacional, podemos ayudar a fortalecer ese perfil de egreso. Y la mayor colaboración interdepartamental, eso es realmente básico. Ahorita ya estamos en la parte del reglamento de vinculación, que es todo el área de vinculación. Estamos en proceso de aprobación, eso es importante también definirlo, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones. Y ya en términos operativos, esto que les mencionaba hace rato es desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y ya en términos operativos, pues bueno, hemos hecho algunas actividades. Una de esas, por ejemplo, son pláticas a través de las tutorías. Ese, la verdad, es un espacio ideal. Yo les hago la invitación a que ustedes ahí puedan aprovechar los espacios de tutorías de los profesores. Los profesores lo valoran porque muchas veces esa parte es algo que de repente ellos tienen esos espacios para que nosotros podamos tener más contacto con los estudiantes, ¿no? Entonces, hacemos pláticas sobre sensibilidad intercultural, elaboración de cartas de motivos, oportunidades de becas de posgrado para aquellos cuatrimestres avanzados. Estamos desde el año pasado haciendo ferias internacionales, como seguramente muchos de ustedes también lo hacen, ¿no? En ese sentido. Estamos haciendo también talleres de sensibilización en temas de internacionalización curricular al profesorado. De hecho, también invitamos el año pasado a una experta en internacionalización del currículum para que les ayudara a los docentes, sobre todo a los de tiempo completo, ver cómo se puede insertar esa dimensión internacional al interior de sus asignaturas. Y también les hemos dado talleres a los profesores para dar materias en inglés, o sea, no de inglés, sino en inglés, su asignatura, y en francés, ¿no? En el caso de algunos docentes también en particular. Hacemos diálogos. El año pasado, por ejemplo, durante el Día del Docente, hicimos un foro de cuál es el rol del docente en ser promotor de la parte de esquemas de movilidad estudiantil, y eso la verdad nos ayudó a escuchar a los docentes y con base en eso hemos establecido estrategias también al respecto, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también viene la profesionalización de nosotros como gestores de la Oficina Internacional. Es bien importante que nos vayamos entrenando en eso. Otras actividades, seguramente algunas de estas ustedes ya las han hecho. Por ejemplo, reactivar el programa de asistentes de idiomas, inglés y francés. Eso ayuda muchísimo, la verdad, a fortalecer la parte fonética del aprendizaje de idiomas. Recepción de practicantes al interior de la Oficina Internacional, es decir, recibimos practicantes para estar en hoteles y empresas, pero también al interior de nuestra oficina. Este año tuvimos 2 estudiantes franceses que se acaban de ir apenas hace un par de semanas. Creamos el proyecto Guest Speakers, ¿no? Como manejamos ya ahorita el modelo BIS, entonces a través de estas visitas y conferencias recibimos a personas que a veces son turistas, turistas que vienen a Cancún a vacacionar, los invitamos y hablan de un tópico de lo que ellos tengan experiencia, y el chiste es que los chicos pierdan un poco ese miedo a hablar en público en otro idioma. Y obviamente pues estamos diversificando la oferta. En mi caso yo me encargo también del área de educación continua, está a mi cargo, tengo personal ahí, y entonces estamos diversificando a lo que es portugués y chino.
y de hecho íbamos a empezar alemán, ahorita por la cuestión de la contingencia lo vamos a postergar un poco, porque la idea es ir abriendo esquemas de movilidad también hacia países que no nada más sean de habla inglesa y francesa, ¿no? Finalmente, lo que también les quería decir es la investigación en temas de internacionalización educativa. Eso es algo básico que les va a ayudar a ustedes también para poder medir los impactos de todos estos programas de movilidad, ¿no? Y pues con eso quedaría concluida por el momento mi presentación. Muchas gracias. Gracias, maestra Vivian, por tu participación. Gracias. Y efectivamente me gustó mucho algo que comentaste al inicio, que fue que la competencia global es la capacidad para desarrollar las habilidades para interpretar, descubrir, interactuar y reconocer los valores, creencias y comportamientos al interior del individuo y en otras personas. Y estas capacidades hay que empezar a desarrollarlas en casa, desde ya. Y no solamente hay que desarrollarlas para los estudiantes, hay que involucrar a toda la institución, a los docentes, administrativos, directivos, etcétera. Tenemos mucho que hacer en cuanto a esta descripción de las competencias globales, que será un tema también que vamos a desarrollar más adelante. Pero sí, pues hay que hacer una invitación, ¿verdad? Justamente a empezar a elaborar un plan estratégico de internacionalización en casa orientado a este objetivo de desarrollar también competencias globales. Muchas gracias, maestra Vivian, y continuamos ahora con la participación de la maestra Marina Cholet, que es la responsable de internacionalización de la UT de Nuevo Laredo. Adelante, maestra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y pues yo quiero hablarles el día de hoy sobre la implementación de un programa para poder justamente realizar la internacionalización desde casa, desde la casa de estudio. Porque como lo comentó la maestra Vivian, muchas veces confundimos movilidad e internacionalización. Primeramente, ¿cómo poder implementar eso? Necesitamos tener procesos que nos permitan realizar pues lo que es la internacionalización. Primero, como lo comentaron, se necesita una sensibilización institucional. La verdad es que no podemos hacer todo solos. Necesitamos apoyarnos con toda nuestra comunidad, desde los directores, los docentes, los estudiantes. Por ejemplo, si tratamos de involucrar a los estudiantes al momento de pues darles un idioma nuevo, pero no hay manera que asistan a las clases por parte de los docentes, pues se va a dificultar la internacionalización. De la misma manera, si recibimos a estudiantes, tenemos la oportunidad de recibir estudiantes del extranjero y no están bien recibidos en nuestra universidad, no tanto que estén mal recibidos, sino que no tengan una experiencia grata, pues no nos van a recomendar para las siguientes, para su propia comunidad, para su propio contactos que tengan adentro de la universidad. Entonces, poder realizar una buena sensibilización institucional es fundamental para poder realizar la internacionalización de la casa de estudios. La segunda herramienta que necesitamos es una planeación. Muchas veces, como lo ha comentado la maestra Vivian, somos responsables de internacionalización, pero también tenemos muchísimas actividades alrededor. Somos encargados de vinculación, somos investigadores, somos responsables de algún programa, de alguna certificación, somos docentes también. Y el hecho de no tener una buena planeación o de no tener planeación no nos permite adelantarnos, somos más reactivos que proactivos. Si logramos ser, o sea, si somos reactivos, por ejemplo, lo único que vamos a hacer es esperar a que nos llegue la información, que nos llegue la información por correo, que Omar nos envíe un webinar, que Omar nos envíe un ofrecimiento de una beca, compartirlo, darle el seguimiento a esa beca y aquí se acaba nuestra internacionalización. Pero si lo planeamos desde un principio diciendo, bueno, puedo hacer una conferencia, puedo darle seguimiento a los programas de movilidad, puedo hacer tal actividad adentro de mi universidad, entonces, pues me va a permitir tener más, ¿cómo diría eso? Más
tanto pertenencia como pues ser más efectivo en mi trabajo de internacionalización. Y sobre todo lo que hay que hacer en esa planeación es poner fechas, porque muchas veces decimos, pues voy a hacer esto y voy a hacer una tercera actividad. Pero si no le ponemos una fecha, se queda en ideas, porque como les comentaba, estamos pues rodeados de muchas actividades y decimos, procrastinamos, ¿no? Después lo hago y se acaba el año y pues no hemos hecho la actividad. Entonces, una planeación efectiva es bien importante. La tercera herramienta que es importante tener son protocolos. Hay que prepararse para todo, a todos los niveles, tanto de la internacionalización como de la movilidad. Al momento de seleccionar nuestros estudiantes, necesitamos un protocolo. ¿Quiénes pueden aplicar? ¿Qué necesitan para poder aplicar y para poder ser elegible como alumno de movilidad, por ejemplo? ¿O qué criterio vamos a utilizar para seleccionar que un muchacho pueda participar en tal actividad y en tal otra no? Durante una movilidad o durante una actividad, todos los protocolos en cuanto a seguridad y responsabilidad. Y al regreso de la movilidad o de la internacionalización en casa, ¿cómo se va a verificar el cumplimiento y la finalización del programa? ¿Qué es lo que le voy a dar al estudiante o al docente que le va a permitir comprobar que realizó eso? Porque también es parte importante el poder entregar, por ejemplo, una constancia, si hacemos una internacionalización en casa, o si hacemos una movilidad, que ellos tengan un seguimiento al proyecto. ¿Cómo ofrecer la internacionalización al exterior? Pues primeramente necesitamos crear nosotros contenidos. Lo primero es que, por ejemplo, en la mayoría de nuestras instituciones, sea UT, sea UP, tenemos un departamento de educación continua que proponen cursos. Esos mismos cursos son los que podemos promover a nivel internacional. También podemos solicitar webinar o conferencias a nuestros catedráticos. Por eso es bien importante tener la pertenencia de toda la institución, porque, por ejemplo, un maestro de cierta área va a ser especialista en algo y va a poder dar una conferencia a una universidad socia que tengamos en América Latina, por ejemplo, y eso va a contar como programa de internacionalización. También podemos contar con entrevistas del sector privado. Podemos, adentro de vinculación, muchísimas empresas están vinculadas con nuestras universidades. Estos mismos expertos pueden dar a nivel local y a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional su punto de vista sobre diferentes temas. Ahora, ¿cómo difundirlos? Puedes crear una página internacional, puedes usar redes estratégicas. Como les digo, somos un subsistema, nos podemos apoyar. Como lo comentó la maestra Vivian, ella ya tiene mucha experiencia, por ejemplo, en la elaboración de la planeación, de los protocolos, de la difusión, de la sensibilización. Pues si yo necesito hacer eso en mi institución, puedo preguntar en nuestro grupo cómo le puedo hacer para hacer eso. Nos podemos ayudar los unos a los otros. También podemos utilizar las redes sociales, que es muy importante, y desarrollar nuestros convenios con nuestros propios socios. Si una de las empresas que trabaja de cerca con vinculación y siempre nos apoyan en los eventos, ellos seguramente tienen proveedores o clientes en el extranjero que también estarían dispuestos a dar ese tipo de conferencias o avisos. 5 mitos de la internacionalización. Eso se lo quiero compartir. La maestra Livia Castellanos de la University of Regina impartió esa conferencia durante el primer foro de internacionalización Building Bridges en la UTR Toño. Y son 5 mitos que en general mencionamos para no realizar la internacionalización. Lo primero es que la internacionalización es costosa. Si hablamos de movilidad internacional, sí es costoso. Efectivamente, los cursos en el extranjero no son nada baratos, pero podemos realizar webinars, conferencias en línea y todo eso, gracias a Internet, no tiene ningún costo. También podemos desarrollar nuestros convenios y nuestros socios
vía las redes sociales, vía correo electrónico, visitando sus páginas de internet. Entonces, todas esas herramientas electrónicas nos permiten hacer internacionalización sin necesariamente que sea costosa. El segundo es, la internacionalización no es para mí. Muchas veces es que mi universidad es una pequeña universidad perdida en medio de la nada y realmente pues yo no sé cómo podría recibir o no tengo contactos o no tengo la infraestructura para poder realizar este tipo de actividades, o tengo muy pocos estudiantes y los que tengo no me permite hacer ese tipo de actividades. Realmente en el mundo hay otra universidad que está en las mismas condiciones. Si queremos hacer un convenio con Harvard, efectivamente, pues no tenemos las mismas posibilidades. Pero hay otra universidad así de chiquita, así de perdida en medio del mundo, que también busca hacer contactos con el exterior, con quien podría yo hacer practicar mis estudiantes, con quien mis docentes podrían dar una conferencia. Y ellos también al revés, ellos nos podrían aportar muchas cosas. Entonces, realmente la internacionalización puede ser para cualquier persona. No tengo nada que ofrecer, es el tercer mito. Tengo programas limitados, solo hay 2, 3 carreras en mi universidad, acabamos de abrir. Tengo una currícula rígida, no me permite mucha flexibilidad adentro de mis programas. No ofrezco materias en inglés. A lo mejor hay algunas universidades BIS que ya ofrecen sus materias en inglés, pero otras no son BIS y no tienen sus materias en inglés. Realmente nosotros podemos crear el contenido para poder ofrecerlos al extranjero. Todos hablamos español, podemos crear un curso de español. Todos conocemos la cultura mexicana, porque recordemos que la internacionalización no es solo la práctica del idioma, también es poder compartir a nivel cultural, a nivel social, a nivel integración, a nivel inclusión. Entonces, podemos, no sé, impartir y dar un curso a una escuela en Australia vía videoconferencia sobre el Día de Muertos en México. Y eso ya cuenta como una actividad de internacionalización y cuenta como parte de cursos que puedo yo dar. El cuarto mito es: no estamos en una gran ciudad o no estoy en una capital, no tengo tanta infraestructura a nivel local para poder recibir. Realmente, a veces los extranjeros eso buscan, algo más personalizado, es la ventaja que tenemos en general todos nosotros, es que podemos dar un seguimiento más personalizado a todas esas personas que vienen del extranjero. Y el quinto mito es: no existe apoyo para la internacionalización. Como lo comenté hace ratito, si estamos hablando de una movilidad un poco costosa, aún así, si conseguimos patrocinadores, podemos realizar actividades, los mismos alumnos, docentes pueden recolectar fondos. Existen muchísimas becas, completas o no, que les permiten irse de movilidad. Todas esas oportunidades hay que saber aprovecharlas y desarrollar nuestros contactos. También hay que apoyarse mucho también con el sector privado, el sector institucional y con los gobiernos, porque cada vez vamos a desarrollar, cada vez más éxito vamos a tener y nuestro mismo éxito va a atraer a la gente, pero hay que empezar poquito a poco. Ahora les quisiera compartir las prácticas que realizamos en la UT Nuevo Laredo BIS para poder pues integrar la internacionalización adentro de nuestra casa de estudio. Y al igual que la maestra Vivian, no incluía ahí los programas de movilidad, solamente las prácticas de internacionalización. Primero, por ejemplo, yo tengo bastantes en Nuevo Laredo impedimentos para no internacionalizarme. Por ejemplo, en mi estado no se permite la movilidad entrante. No puedo recibir extranjeros. No hay presupuesto para realizar los proyectos de movilidad internacional. Yo creo que esto es para la mayoría de nosotros el caso. Y no hay actividades culturales en mi ciudad y muy poca presencia extranjera. Yo no gozo del lugar de Cancún para invitar a turistas extranjeros para poder dar unas pláticas a mis estudiantes. ¿Qué puedo hacer para internacionalizar? Bueno, pues primero, con un poquito de creatividad todo se puede superar.
Si no puedes participar en eventos que hay en la ciudad, crea tus propios eventos. Puedes realizar un foro de internacionalización. Nosotros desde hace unos años, el área BIS y el área de Academia de Inglés ha generado el sistema MUNUT, que es una simulación de las Naciones Unidas. Entonces, los estudiantes debaten en comités en inglés sobre pues, lo que se maneja ahorita, los temas actuales que se discuten actualmente en la ONU. Cada uno con sus delegaciones representando un país y debatiendo. Entonces, eso permite hacerlo, desarrolla, como lo comentaba la maestra Vivian, las competencias generales, la negociación y también la práctica del idioma. Podemos invitar conferencistas, intervención en la universidad de un extranjero sobre un tema curricular afín a cualquiera de las carreras, o simplemente que nos hable este extranjero sobre su cultura de origen o su adaptación a la vida en México. Efectivamente, no tenemos muchos extranjeros aquí en Nuevo Laredo, pero hay algunos, y si no, también se pueden traer. Otro reto que podemos hacer es desarrollar la oferta de los idiomas y la práctica de los mismos en la institución. Porque las clases de idiomas no es solo estar frente a grupo, también podemos realizar actividades que involucren toda la institución y podemos hacerlo visualmente atractivo para el resto de la comunidad estudiantil. Por ejemplo, rally de conocimiento. Nuestros estudiantes de segundo año realizan actividades, juegos de conocimiento, sea gramática, sea vocabulario, a los de primer año y corren en toda la universidad para poder resolver estos acertijos. Podemos hacer una exposición internacional, una muestra gastronómica, un cineclub, ¿sí? El proyectar una película en inglés, en francés o en cualquier otro idioma es una actividad de internacionalización y se puede hacer en cualquier auditorio buscando una película disponible en streaming en internet y ya es una actividad de internacionalización. Otra cosa, por ejemplo, que podemos hacer es organizar proyectos binacionales con asociaciones, con instituciones extranjeras o hasta con nuestras mismas universidades hermanas, ¿sí? Si yo decido el día de mañana, no sé, asociarme con Cristian, decir, oye, ¿qué te parece si hacemos con tus alumnos, mis alumnos, tus docentes, mis docentes, un proyecto junto, pero que trate de un tema internacional? Ya estamos trayendo la internacionalización adentro de nuestra institución. Reta a tu comunidad universitaria, lanza dinámicas en redes sociales. Ahorita mucho se maneja por redes sociales y si queremos llegar a los alumnos, necesitamos estar en el mismo canal de comunicación que ellos. Y podemos, hay muchísimas dinámicas ahorita en internet, podemos adaptarlas para hacer algo que tenga que ver con la cultura internacional y así hacer participar a toda la comunidad en esas actividades. Inserta la internacionalización en las clases curriculares. Se puede, y es lo que comentaba, la sensibilización a nivel institucional es muy importante, porque algún maestro, no sé, que da una materia de mercadotecnia, puede preguntar a sus estudiantes, buscar, investigar cómo se hacen las etiquetas en China, cómo se hacen las etiquetas en Alemania y en México y compararlas. Y ya tenemos a nivel curricular la internacionalización de la materia, ¿sí? Y también se pueden instaurar periódicamente conferencias de expertos extranjeros del tema. Muchas veces cuando decimos internacionalización pensamos que en idioma inglés, en idioma francés y obviamente en nuestra institución no todos hablan esos idiomas. Pero si yo solicito una conferencia de un experto español, de un experto peruano, de un experto cubano, toda mi comunidad lo va a poder entender y va a poder aprovechar ese conocimiento. Un espacio de desarrollo de inteligencias múltiples. Y justamente este cuatrimestre estamos implementando de cultura internacional, es decir, una base con videos, pósters, flyers sobre diferentes países para demostrar la cultura, las tradiciones, la gastronomía, los deportes que se practican en estos diferentes países y una comparación que van a tener que hacer los estudiantes con la cultura mexicana para abrirse al mundo, tener una visión diferente. Otra actividad, compartir MOOCs, los Massive Open Online Courses,
son una herramienta genial para poder desarrollar la internacionalización adentro de nuestras instituciones. Los cursos se comparten desde universidades extranjeras y permiten a nuestros docentes, personal académico, estudiantes egresados, de obtener un diploma extranjero quedándose en México. Simplemente aquí la cosa es difundir todos esos cursos que les podrían interesar. Y el último punto es apóyate en los jóvenes, apóyate en tus docentes. Hay mucha gente que tiene muchísima creatividad, a veces a uno se le acaban las ideas y simplemente con decirles, oye, tengo ganas de hacer una actividad internacional, ¿qué te gustaría hacer? Y de volada salen muchísimas ideas que se pueden implementar adentro de la institución sin necesariamente generar algún gasto. Eso es todo por mí. Espero que todas esas dinámicas les hayan podido ayudar para poder realizar la internacionalización adentro de sus casas de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marina. Excelente ponencia, felicidades. Y bueno, justamente parte de las estrategias para la internacionalización en casa, como lo mencionaba la maestra Marina, es no hacerlo solos, sino buscar el apoyo de varios actores, tanto locales, internacionales, institucionales, etcétera. Tenemos que buscar el apoyo de los demás. Y obviamente tenemos que planear. No se trata de estar esperando a ver lo que caiga, a ver lo que venga. No, nosotros tenemos que ser proactivos, innovar, crear, desarrollar, justamente para que todo esto sea posible y que sea posible para todos. Y bueno, para continuar, vamos a escuchar la participación del maestro Cristian Hernández Duque, responsable de internacionalización de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Adelante, Cristian. Gracias Omar, nuevamente por la invitación. También a las maestras Marina y Vivian, muchísimas gracias por su presentación. Ya mis compañeras dieron pues una información bastante completa de todo lo que es esta cuestión de la internacionalización en casa. Déjenme nada más ver, que puedan ver mi pantalla. Okay, ¿sí la ven, verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces yo nomás, ya como para cerrar este tema y realmente que les quede bien amarrado, como se dice, los fundamentos de la internacionalización es muy importante y muchas veces hay una manera errónea del concepto de internacionalización. ¿Por qué menciono esto? Porque tiene enfoques distintos. La internacionalización puede estar más fácilmente asociada a la tradición de la cooperación, la formación de profesionales del futuro y valores centrales de la calidad y la excelencia. Mientras tanto, la globalización hace más referencia a la competencia del concepto de educación superior como mercancía, desafiando la definición de enseñanza superior como bien público. Ahora, la internacionalización se define como un proceso de integración de dimensiones internacionales, interculturales o globales dentro del objetivo, función y provisión de la educación superior. Muchas veces nosotros como responsables de internacionalización nos enfocamos solamente a desarrollar actividades con socios internacionales y los programas internacionales muchas veces solo están asignados con ciertos departamentos, ¿no? A veces puede ser con el de idiomas si estamos separados, que normalmente pues vamos de la mano, o con los de deportes, por ejemplo, pero realmente con las academias a veces se complica un poco. Por eso mencionan nuestras compañeras que es importante tener una comunicación muy íntegra con ellas, ¿no? En términos generales, la internacionalización tiene algunos objetivos que son generales, como lo son promover la calidad de la educación superior, impulsar la movilidad de los miembros de las comunidades académicas, tanto como la inserción en el mundo globalizado, fomentar la competitividad de las instituciones de educación superior dentro del país o la región, porque hay que recordar que también nosotros como universidades somos detonadoras de desarrollo y mucha de la vinculación internacional que hagamos nosotros pues tiene un impacto directamente proporcional tanto en nuestra zona local, regional, estatal y nacional, hasta mundial obviamente. Facilitar la transferencia del conocimiento y de la innovación y responder a la globalización sin perder en el intento, ¿sale?
La internacionalización es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las instituciones el tema de la internacionalización no es el tema, no es lo más importante. Por eso se requiere una combinación íntegra, como comentaba anteriormente, con otras áreas, y además de eso requiere muchísima gestión creativa, involucramiento académico, una fuerte coordinación administrativa, soporte en procesos, conocimiento, sensibilidad intercultural. Y no quisiera omitir que también, por la naturaleza, la internacionalización puede ser un proceso costoso. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros manejamos movilidad, tanto de alumnos como profesores, y pues si tenemos que pagar algunos viáticos o lo que sea, pues no hay manera de retribuirlo. Entonces, yo algunos tips que les puedo dar es tratar de hacer la oficina internacional lo más autosustentable que se pueda. ¿Cómo? Yo lo que intento hacer aquí son a veces algunas rifas con algunos, bueno, nosotros pertenecemos, por ejemplo, al municipio de Rincón de Romos, entonces con el alcalde pido pues que me den alguna bicicleta, algunas computadoras, lo que sea, lo rifo entre la comunidad universitaria, solamente para los alumnos, y todo lo que se vaya juntando dinero, pues va a ser sustentable para mí, y voy pagando yo algunas cosas y no tengo que depender de cierta manera o 100% del presupuesto, ¿no? Espero eso les pueda servir bien. Ahora, la llamada internacionalización en casa incluyen actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar la conciencia global y competencias interculturales. Algunas actividades ya estarán presentes en los planes de estudio, programas, métodos de enseñanza, actividades extracurriculares en el campus, vínculos con grupos étnicos, siempre y cuando en esas universidades que lo rodean tienen grupos étnicos locales, y las actividades de investigación y académicas. Algunos ejemplos que yo les pudiera compartir es como la movilidad académica virtual. Hoy más que nunca lo que estamos viendo con esta situación es el momento justo, ¿no? para acelerar esta cuestión. Desarrollo del currículum, promover una segunda y tercera lengua entre los alumnos y profesores. Por ejemplo, nosotros aquí en Aguascalientes tenemos un alto porcentaje ya de japoneses, y ya estamos nosotros por empezar aquí, y nuestros profesores y alumnos, con el japonés. Impulsar la creación de programas y cursos conjuntos, como mencionaban las maestras, y diplomas internacionales virtuales, congresos, talleres, conferencias, etcétera. O sea, realmente hay muchísimas brazos que tiene, digamos, la internacionalización en casa, que como comentaban, es solamente, pues, buscarle, ¿no? Cómo realizar cada una de ellas. Ahora, en el caso mío o nuestro de la UDNA, nosotros, ¿qué estamos haciendo en la internacionalización? Efectivamente, la internacionalización es un tema de pertinencia, es un tema de pertinencia global. Esto es más o menos como lo que nosotros manejamos. Las tres ramas, que son la local, nacional y la internacional, efectivamente, es donde les mencionaba, y que nosotros también, ver nosotros mismos como universidades, como detenedoras de desarrollo, somos unos brazos muy fuertes para desarrollar también. Por ejemplo, ahorita aquí en Aguascalientes es el momento también para acercarnos con las empresas, con las industrias, que van a necesitar alguna vinculación con nosotros que pudiéramos apoyar, ¿no? Esas son las áreas, y es un ejemplo un poquito más visual para que vean, ¿no? Ahora, este dato se me hace muy interesante. El profesionista actual durante su vida profesional cambia de trabajo 7 veces y de área profesional 4 veces. Los requerimientos hoy en día y los perfiles son globales, aún sin salir del país. Por eso es importante la internacionalización en casa. Es nuestra responsabilidad formar a nuestros alumnos con competencias globales de fondo y forma. Por lo tanto, en la UDNA debemos ser global y formar parte de esto. En la UDNA se trabaja para promover una internacionalización integral desde la rectoría hasta los programas de licenciatura. Ya las maestras ya comentaron este tema. Por más de que nosotros tengamos buenos planes y buenos argumentos, esto es un tema, es cultural. Yo lo manejo como un tema cultural, y se tiene que permear desde el rector o rectora, directores académicos, secretario académico, obviamente nosotros mismos como oficina, y entre los alumnos también, porque si no es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. ¿Cuáles son los ejes centrales que yo manejo, pues, digamos, aquí en la oficina? Es la rectoría. Es importante ver también que yo veo a los rectores como relaciones públicas, entonces ellos son, claro, tienen más trabajo, obvio, pero es la persona adecuada, digamos, para vender de cierta manera la universidad. Pero también es importante ver
dónde se está moviendo el rector o la rectora, en qué instituciones, en qué congresos, con quién se está rozando, si así lo quieren ver. Y ya con eso, ver también qué gestiones nosotros como oficina podemos permear. Evidentemente, con los estudiantes, aparte de la movilidad, o sea, ¿qué tenemos, no? Dobles diplomas, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En idiomas también tenemos pláticas con alumnos de Estados Unidos. Con la Secretaría Académica, esta pues evidentemente es de las partes más importantes porque es muy importante sentarnos con los directores académicos, con el secretario académico, ver de alguna manera dónde están cojeando, si así lo podemos decir, y cómo podemos desarrollar su currículum, mejorar su currículum internacionalmente. Y pues obviamente, mientras tengamos profesores mejores preparados, esto es directamente proporcional a la educación internacional que van a recibir nuestros estudiantes. La incubadora también es una parte importante de la internacionalización. Cómo están capacitando, lo estamos cursando en videoconferencias. Tenemos videoconferencias con universidades de Estados Unidos, con el MITAX, por ejemplo, en Canadá, que es como el CONACYT de Canadá. Obviamente pongo también el plan de desarrollo estatal. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente, somos nosotros generadoras y también detonadoras de desarrollo, y normalmente, más bien siempre en cada plan de desarrollo que tienen los gobiernos estatales o locales, vienen puntos justamente de educación, y es ahí donde nosotros podemos ser unos brazos muy fuertes, ¿no? En el Departamento de Internacionalización, pues evidentemente, cómo yo voy a dar a conocer toda esta información, como comentaba las maestras, dar a conocer mi información. Yo tengo una página de internet, de Facebook, porque pues hoy más que nunca somos un mundo digitalmente, o sea, de más uso de las tecnologías. También cada alumno que vienen conmigo, voy haciendo una base de datos de alumnos que realmente les interesen el tema de la internacionalización, su preparación, todo ese tipo de cuestiones. Les voy mandando convocatorias, tengo mi pizarrón afuera, paso a los salones, o sea, realmente hay muchas maneras, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos que hemos hecho el año pasado, son solamente algunos. Por ejemplo, tuvimos una plática con los PTCs, con Comexus para becas en Estados Unidos. Es importante que ellos también vean qué opciones tienen para prepararse. Muchos de ellos, pues por el trabajo que tienen, no pueden estar atentos a este tipo de información, entonces hay que hacérselas llegar. Tuvimos una conferencia con unos 2 alumnos franceses que tuvimos haciendo estadías aquí con nosotros, y les pedimos que por favor nos hablaran de su país, de su escuela, de sus regiones, de su cultura, ¿no? Y cómo se han sentido también con ese, digamos, choque cultural con nosotros. Y la verdad, hemos tenido muy buena respuesta. Tuvimos también un primer evento internacional de logística. Aquí trajimos a trajimos, por ejemplo, a un profesor de Canadá, que es experto en dirigibles en Canadá, van todos por aire. Fue un hitazo, y la verdad es que, como les comentaba de que somos generadores de desarrollo, a partir de esto también tuvimos algunas sesiones con el empresariado de aquí de Aguascalientes en el tema de logística, también pues para hacer vinculaciones, ¿no?, con ellos. Preparamos a los alumnos también de movilidad en las lenguas, para mejorar las lenguas y pues puedan participar y ser acreedores a la mayor cantidad de becas posibles, sobre todo en el idioma inglés y en el idioma francés. Tenemos también un programa de Radio Onda es la estación, donde yo les platico pues, de diversos temas de movilidad. Los alumnos que hacen intercambio académico, varias cuestiones, los entrevistamos, les contamos experiencias, porque lo importante, bueno, pues es no hay nada mejor que la gente que haya tenido este tipo de experiencias, pues nos ayuden a compartirla, ¿no? Como la mercadotecnia de oreja a oreja, ¿no? Tuvimos también una conferencia con el cónsul de España. La idea de esta conferencia era que platicara justamente de la importancia de una experiencia internacional, por qué ir a España, procesos, y al final yo siempre digo que pues pudiera ser que el alumno se canse un poco de ver nuestras mismas caras, y siempre traer caras nuevas que puedan sumar un poquito o un muchito al programa que tengamos, es muy bueno. Y bueno, pues también tuvimos una plática con gente de la Universidad Robert Gordon, también para platicar con nuestros investigadores académicos, ¿no? Por mi parte, esto sería todo, Omar. Y pues agradeciendo obviamente la atención de todos. Ok, muchas gracias, Cristian.
por tu excelente participación, por tus recomendaciones y todas tus aportaciones. Y efectivamente, como lo ha mencionado Cristian, es un proceso complejo, pero no es imposible. Así es que hay que poner manos a la obra y que dentro de nuestra planeación y de nuestras funciones como responsables de internacionalización, implementemos, desarrollemos y fortalezcamos la internacionalización en casa. Y desarrollemos muchas actividades de interculturalidad. La interculturalidad permite, o sea, que haya más comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas y diferentes. Y eso permite también desarrollar una competencia global muy importante que es muy necesaria en la actualidad, entre personas y grupos con identidades culturales específicas y diferentes. Y eso permite también desarrollar una competencia global muy importante que es muy necesaria en la actualidad. Y bueno, ahora vamos a continuar con algunas preguntas que tengo para ustedes y que nos han enviado nuestros participantes. Todas han sido muy interesantes, pero hice alguna selección, entonces vamos a empezar con la primera. No sé, Marina, me gustaría que nos pudieras apoyar con esta pregunta que dice, con esta respuesta, dice lo siguiente: me gustaría saber cómo ayudan a los estudiantes con el desánimo y la apatía frente a los nuevos métodos de educación. Pues me imagino que la pregunta va enfocada a los alumnos que están actualmente a lo mejor preparándose a un programa de movilidad y que ahorita se ven por toda esa misma situación de educación en línea, se ven como que afectados en su motivación. Personalmente, bueno, son varias estrategias. Primero, creo que lo mencionó Vivian, durante toda la formación que tenemos con cualquier grupo de movilidad para ir a cualquier país, los muchachos deben de trabajar lo que son las habilidades blandas. Dentro de esas hay inteligencia emocional, administración de tiempo, oratoria, superación de miedos, nerviosismo. Entonces, todas esas talleres que se van dando a lo largo de su formación, normalmente ya los tienen un poquito preparado para eso. Pero efectivamente la situación que estamos viviendo actualmente está un poquito especial. Personalmente, todos los días les envío una frase motivacional por WhatsApp. Así es como yo logro hacer, primero que ellos sepan que yo estoy presente. Eso es lo primero, porque esa misma educación a distancia puede alejarnos un poquito de simplemente mandarles los trabajos, las tareas, y pues la hacen, pero como que se pierde el gusto de estar en el salón y estar interactuando. Entonces todos los días les envío una frase motivacional. No la hago yo, ya me suscribí a todas las páginas Facebook de liderazgo, de educación emocional, de Tú Puedes, y ahí les voy nada más compartiendo las que más me gustan a mí. Otro punto, por ejemplo, son los estudiantes que simplemente de un día para otro dejan de enviarme la información, dejan de enviarme las tareas, pues hay una llamadita, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estás haciendo? Es realmente bueno, a lo mejor porque mi manera es muy así, ¿verdad? Pero estoy muy atrás de ellos, entonces verificar que ellos realmente no me lo están enviando, sea por un problema técnico, a lo mejor no tienen computadora, no tienen internet, y entonces pues es simplemente un problema técnico, no es una baja real, o realmente están atravesando momentos difíciles y realmente eso implica o no su salida de los grupos, por ejemplo, de movilidad en este caso. Algunos me dicen, ¿sabe qué? Definitivamente ya no es lo mío, yo no puedo con esta situación, tengo mucho miedo, ya no me quiero ir al extranjero. La idea tampoco es obligarlos a ir, y dentro de lo que cabe, por ejemplo, prefiero que estas personas que ahorita, estos estudiantes que se sienten abrumados, prefiero que estén abrumados aquí ahorita a que los envíe al extranjero y se abrumen allá. Entonces, prefiero que aprovechen otra oportunidad, a lo mejor el próximo año, y ahorita quedarme con los que sí realmente emocionalmente son fuertes.
son diferentes estrategias que no sé si ya completé la pregunta, pero pues es lo que hago yo ahorita. Perfecto, Mariana. Mariana, muchas gracias. Y bueno, tengo otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Cómo se logra convencer a los miembros de la institución en que apostar por la internacionalización en casa reflejará un impacto positivo en el desarrollo de los estudiantes? ¿Quién le gustaría contestar a esa pregunta? Yo, Omar, a mí me gustaría responder esa pregunta. Yo lo que quisiera comentar es de que no olvidar que la internacionalización pues es un medio. El quehacer es global y necesitamos un lenguaje global en nuestras instituciones. Ahora más que nunca con la contingencia, pues este tema global no para y no va a parar. Por eso necesitamos, con esta información que les di, es importante que tomen conciencia de que necesitamos perfiles globales aún sin salir de casa. Existen estudiantes y profesores que no tienen la oportunidad de salir al extranjero, pero con las plataformas virtuales las instituciones están cada vez más cerca de ello. Ahora también tenemos indicadores, todo esto es medible, donde también nos reflejan qué es lo que nos están pidiendo las empresas, digamos las globalizadas, las multinacionales, y qué estamos ofreciendo nosotros como instituciones. Al final nosotros como IES estamos obligados a formar la futura fuerza laboral con las capacidades y competencias que se requieran en México y en el mundo. Esa sería mi aportación. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Hay otra pregunta, me gustaría que Vivian nos pudiera contestar, que dice lo siguiente. ¿Cuáles estrategias se deben de aplicar para motivar a los estudiantes para que acepten el integrar la dimensión internacional o intercultural en su propia formación? Ok, gracias, Omar. Bueno, una de las estrategias que a nosotros nos ha funcionado para ir creando un poco más esta concientización, sensibilización, es precisamente hacer algunas pláticas a través del área de tutorías, ¿no? El área de tutorías aquí en la Universidad Tecnológica de Cancún está directamente involucrada con Secretaría Académica. Ellos dependen de Secretaría Académica. Entonces nosotros nos reunimos con ellos y desde el año pasado estamos implementando estas pláticas de sensibilización intercultural, de manera que vamos al aula y es abierta, o sea, es decir, no es solamente estudiantes que están de movilidad, está todos los estudiantes por grupo, vamos durante al menos una hora y les hablamos sobre cómo ellos, qué es sensibilidad intercultural, primero que nada se los definimos, y luego algunas actividades que ellos pueden hacer in situ, sin necesariamente tener que irse de movilidad, para poder vivir una experiencia internacional. Les damos ahí algunas recomendaciones, como ve documentales, ve si hay algún evento cultural, asiste. Muchos de aquí de los estudiantes que nosotros tenemos trabajan en el sector turístico, entonces están muy en contacto con personas extranjeras, ¿no? También en esa parte. Y finalmente la plática la cerramos con la parte de invitarlos a esquemas de movilidad, ¿no? Para que entonces así como que se enganchen un poco y digan, ah, bueno, adelante. Con los que ya van en los últimos años, sobre todo en los cuatrimestres finales, a ellos les damos también charlas sobre opciones para becas de posgrado al extranjero o inclusive programas temporales de trabajo, porque eso les parece a ellos también atractivo, ¿no? Entonces, desde ahí les vamos a verlos por lo menos un año antes de que se gradúen para que así entonces ellos empiecen a entrenarse, a certificarse en un idioma si no lo han hecho, empezar a ahorrar, ¿no? En ese sentido. La Feria Internacional que estamos implementando desde el año pasado también nos ha servido para ir creando esa dimensión internacional. Esa el año pasado la trabajamos como área de internacionalización. Este año la vamos a trabajar con el área de idiomas, ¿no? Porque también ellos tuvieron una feria de idiomas donde también estuvieron practicando y era de países. Entonces, este año las vamos a fusionar y eso nos ayuda porque involucra a gran parte de la universidad. O sea, el año pasado, por ejemplo, esperábamos una afluencia de 50 alumnos porque es de carácter voluntario y fueron más de 350 alumnos, ¿no? Entonces, realmente los chicos sí van teniendo como ese enfoque. Otra de las cuestiones que yo también pues les invitaría a los colegas a hacer es lo que mencionaba Cristian y también Marina, involucrarse con el área académica es esencial. Incentiven a través de los docentes a que algunos de los alumnos sean asistentes de investigación. No tiene que ser necesariamente temas de investigación en internacionalización, pero si ellos se involucran en algún tema, digamos, gastronomía, mecatrónica, turismo, etcétera, ellos, a través de esa colaboración con ese profesor, el profesor puede hacer un vínculo con alguna universidad extranjera. Entonces, el mismo estudiante eventualmente podrá tener la oportunidad, a lo mejor dice una estancia corta de verano, ¿no? Por ejemplo, en esa universidad extranjera,
o colaborar con un estudiante extranjero, aunque no se vaya de movilidad, pero estar colaborando. Y eso les ayuda muchísimo, además de que pueden acceder a programas de becas como los que maneja el CONACYT a cada estado, ¿no? Aquí en Quintana Roo es el COCUCYT, entonces les dan un muy buen apoyo a los estudiantes y eso les ayuda. Y eventualmente, si ellos se quieren hacer un posgrado, ya sea nacional o en el extranjero, ya traen una carta de presentación de haber sido asistente de investigación. Entonces, eso es algo que ayuda mucho. Buscar también algunos estudiantes aliados, invitarlos, por ejemplo, cuando tienes estudiantes extranjeros, a que ellos sean como los que los reciban, los que sean como estudiantes embajadores, ¿no? En ese sentido. La parte de vivir en familias mexicanas, al menos aquí en Cancún, no es tan fácil, la verdad, porque no muchas veces el estudiante extranjero que viene quiere vivir en una familia, quiere más bien vivir independiente, ¿no? Pero si hay la oportunidad, pues bueno, se puede también explorar esa parte, aunque normalmente los chicos que vienen, pues vienen de manera individual. Y finalmente, algo que comentaba Marina, la parte de cursos de educación continua es muy básica. Nosotros, por ejemplo, a través del área de educación continua, es que estamos metiendo estos cursos de otros idiomas. Entonces, este año empezamos a implementar chino y portugués, y cuando iniciamos los cursos, pues yo voy y les digo, miren, la razón por la que estamos abriendo esto es porque queremos afianzar, por ejemplo, el de chino es con el aula Confucio, ¿no? El Instituto Confucio. Decimos, porque ellos tienen becas, si tú estudias durante un año chino, puedes irte a un verano, y eso como que, o sea, les ayuda a abrir un poco más. En el caso de portugués les hablamos de FAUBAI, de las becas Coimbra, es decir, que ellos vean que hay esa oportunidad, ya sea para el mercado laboral en donde están viviendo o en el extranjero, ¿no? Entonces, serían como algunas actividades que les recomendaría. La siguiente pregunta está muy interesante y bueno, no hay que olvidar que efectivamente tenemos que seguir motivando a los estudiantes. Aunque estemos en una situación complicada y pasando por una contingencia, no debemos de caer en que ahora qué hago, cómo lo hago. Tenemos que innovar, como tenemos que reinventarnos. No podemos dejar de hacer nuestras actividades solamente porque de manera presencial no estamos en las instituciones. Tenemos que buscar a toda costa y todos los medios para seguir motivando a nuestros estudiantes, para seguir fortaleciendo la internacionalización. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es una de las principales barreras de la internacionalización desde casa? ¿A quién le gustaría contestarlo? Me gustaría a mí, Omar. Bueno, pues la primera barrera yo siento que es dentro de la misma institución, porque, pues como comentamos, pudiera ser que, digamos, los altos mandos ahí de las universidades, pues a lo mejor no tienen esta visión, por así decirlo. Ahí es donde entramos nosotros como oficinas de relaciones internacionales y tenemos que argumentar bien y tratar de convencer el por qué es importante todo este tipo más bien, por qué es importante la internacionalización. Y como les comentaba también, es que es un tema cultural integral, entonces esto tiene que venir desde el rector hacia abajo. Entonces, pero aquí sobre todo es, si nosotros como responsables de oficinas internacionales no tenemos, más bien todavía tenemos esa barrera en algunas cuestiones de la internacionalización, entonces creo que sí estamos en un problema, porque como Omar mencionó hace un ratito, nos enfocamos solamente en la movilidad, que es, bueno, o sea, de entrada y de salida, pero pues hay muchísimo campo, pero sobre todo nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de que esto se puede. Y la otra también es de que el tema de la internacionalización, lo ideal es que venga ya en los programas, digamos, de trabajo, los planes de trabajo de cada una de las universidades y que se meta como tal en un rublo el tema de la movilidad. O sea, que cuando nosotros nos vayamos, el tiempo que nos toque, que el plan continúe. ¿Sí? Esa sería mi aportación. Muchas gracias, Cristian. Y fíjense que esta pregunta es muy interesante y efectivamente algunas y la mayor de las veces la principal barrera para la internacionalización de casa somos nosotros mismos, ¿sí? Como mencionabas, Cristian. O sea, se nos parece de que no se puede, es que el rector, es que el director no me hace caso, es que tal cosa, es que me van a decir que no, es que no, ni siquiera lo intentamos. Y si se nos cierra una puerta, pues buscamos y tocamos otra. Entonces, nosotros no debemos de ser obstaculizadores de la internacionalización en casa. Eso debe de ser, lo debemos de tomar mucho en cuenta. Y no debemos de desanimarnos y siempre tenemos que estar muy activos y con la mejor voluntad y actitud para continuar adelante en estas acciones de internacionalización. Y bien, hay otra pregunta que me gustaría preguntársela a Marina. Dice, ¿todos los alumnos pueden participar?
en estas acciones de internacionalización en casa? Pues sí, definitivamente sí. Si hablamos de movilidad como tal, no. ¿Por qué? Porque obviamente van a necesitar cierto dominio nivel académico, dominio de un idioma con certificación, cierto perfil también para poder estar sobreviviendo en el extranjero de manera autónoma independiente, que es muy importante. Entonces, para la movilidad sí hay cierto criterio de selección y no todos pueden, aunque algunos quisieran, no todos pueden participar en movilidad. Pero en cuanto a internacionalización, todos los estudiantes, todos los docentes, todo el personal, toda la comunidad universitaria pueden participar, hasta los egresados, de hecho. De hecho, la localidad puede participar. ¿Por qué? Porque son acciones para conocer el mundo en cualquier idioma. Entonces, si invitamos a una persona de América Latina, de España, de habla español, un hispanófono, toda la comunidad lo va a entender. Muchas veces decimos, es que voy a invitar para hacer una actividad internacional a una conferencia de un canadiense que nos va a hablar en inglés, o a un estadounidense, o a un francés, pero pues no todos los alumnos lo vayan a entender. Sí, no significa que no lo debamos hacer. Podemos seleccionar los alumnos que vayan a asistir ahí para que ellos puedan aprovechar esa conferencia. Pero también podemos encontrar muchísimos expositores, ponentes de habla hispana, y toda la comunidad universitaria puede aprovechar de esas conferencias. En cuanto a la internacionalización, cada uno de los estudiantes puede también realizar algo. Si queremos llegar a los alumnos, tenemos también que tratar de hacer y ser creativos en lo que estamos pidiendo hacer. Porque si yo pido, por ejemplo, que un estudiante me grabe un video en español o en francés o en inglés, pues a lo mejor y no les guste el tema que les dé, pero si les digo, oye, ahorita hazme un video de TikTok y disfrázate, pues a lo mejor toda la comunidad estudiantil lo va a querer hacer, hasta los docentes a lo mejor. Entonces, cada uno ya está participando. ¿Por qué? Porque ya para poder disfrazarse tuvo que ir a investigar para empezar. Entonces ya tiene una dimensión intercultural, ya tiene una dimensión internacional. A lo mejor puedo solicitar hacer una exposición fotográfica de los más bonitos paisajes del mundo. Y entonces toda la comunidad de universidad puede participar y es una actividad internacional. A lo mejor puedo hacer una actividad de presenta a México al mundo, y entonces cosas mexicanas, poder difundirlas en diferentes idiomas, y cualquiera de los estudiantes de la institución lo puede realizar. Entonces, definitivamente, la internacionalización puede abarcar todos los estudiantes y toda la comunidad universitaria. Muy bien, muchas gracias, Marina, por tu respuesta. Y ya para terminar y cerrar con esta sesión de preguntas, quisiera que alguien me contestara a esta que es muy interesante en estos momentos. ¿Cuál es el mayor reto de lograr la internacionalización de alumnos y docentes en tiempos de pandemia? ¿A quién le gustaría? Bien, Vivian, adelante. Sí, híjole, es que hay varios, pero bueno, uno de los que me viene mucho a la mente es un cambio de percepción también. Sabemos que en efecto ahorita está la pandemia, que existe el coronavirus, pero también sabemos que se ha infundido muchísimo miedo, ¿no? Muchos de los estudiantes, docentes y demás tienen bastante temor. Creo que uno de los mayores retos, más allá del aspecto económico, porque ya Marina lo comentaba, se puede hacer gestiones, Cristian dio ejemplos de cómo él se fondea, más allá del recurso que en efecto está limitado, ¿no? Y que va a estar limitado al menos el resto del 2020, es la cuestión de volver a cambiar la percepción del miedo, del temor a me voy a contagiar, me voy a enfermar, me voy a morir, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, sea que el estudiante no se quiera al extranjero, lo que mencionaba Marina, que a lo mejor ya algunos tengan el temor, también está el estudiante que quisiera venir, ¿no? A México, por otro lado, o inclusive hasta el estudiante que quiera continuar trabajando, a lo mejor ahorita dejó de trabajar porque perdió el empleo o simplemente renunció, etcétera. Entonces, uno de los principales retos sería esa parte de volver a crear una confianza en el individuo, ¿no? Y no hablo del estudiante, sino individuo en general, sea docente y sea estudiante,
de que en efecto esto es una enfermedad, en efecto es pandémico, en efecto ha sido muy devastador para muchas familias y en el sentido económico también ha sido complicado, pero que eventualmente la regularidad en el mundo va a irse volviendo a reencontrar, que habrá que tener ciertas precauciones, por supuesto, que habrá que, por ejemplo, actualizar algunos procesos de movilidad, ser más cuidadosos con los aspectos de salud, por supuesto que sí, ¿no? En ese sentido, yo, por ejemplo, hoy esta tarde voy a dar un pequeño taller a mi comunidad de la UT Cancún, que precisamente hablamos de percepciones ante el riesgo de la pandemia, y fue muy curioso, les comparto, hice un pequeño estudio ahorita en estas semanas, donde contacté a estudiantes que se han ido al extranjero, no nada más de la UT Cancún, sino en general, de algunos jóvenes que conozco de otras universidades, y les apliqué una encuesta para ver si se volverían a ir o no, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque yo pensé que iba a tener una visión muy pesimista, ¿no? De que iban a decir, no quiero nada, no quiero salir de mi casa. Y no, por el contrario, afortunadamente la visión dentro de lo que cabe es un poco optimista, al menos en ellos, pero quizá porque ellos ya lo vivieron. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Que esos aliados que tienes en tu institución, que vivieron una experiencia, inclusive los que están ahorita regresando, los chicos que te acaban de regresar este mes, ¿no? Que te ayuden y sean aliados y que digan, ok, sí, me tocó la pandemia, ok, sí, tuve que tomar clase en línea, pero no fue el fin del mundo, estoy sano, tomé las precauciones en ese país donde estoy y hoy por hoy ya regresé a México, pero lo volvería a hacer porque la realidad es que fue una buena experiencia con las salvaguardias que hablábamos de salud y demás, siguiendo las indicaciones, pero se puede hacer. Entonces creo que ese es el mayor reto, volver a generar la confianza en el individuo de que las actividades de internacionalización se pueden hacer, e inclusive las actividades de internacionalización en casa, como eventos, como ferias, como pláticas, por esta cuestión de los grupos, ¿no? En eventos, se van a volver a hacer. Hay que tener, obviamente, ciertas precauciones, ¿no? En ese sentido, conforme esto va regularizándose, pero se vuelve a hacer, ¿no? Entonces, eso creo que sería el reto que veo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta, Vivian. Y efectivamente, tenemos muchos retos y desafíos en los tiempos actuales, pero como les digo, nada es imposible. Tenemos que afrontarlos y tenemos la capacidad también para hacerlo. Y bueno, con estas preguntas y respuestas cerramos la sesión y quiero darles gracias a todos por su participación. Quiero comentarles también que hay un total de 160 participantes. Muchas gracias de nueva cuenta por su interés y los invitamos que estén atentos para los siguientes webinars que llevaremos a cabo las próximas semanas, que serán también para estudiantes y docentes de idiomas, webinarios sobre becas, programas de movilidad, programas en línea, competencias globales. De hecho, el próximo seminario es sobre el tema implementar proyectos y acciones en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y bueno, no se lo vayan a perder, este webinar va a ser la próxima semana. Voy a empezar a enviar la invitación y a subirla a las redes sociales. Gracias a todos por el apoyo, a los panelistas, Vivian, Marina, Cristian, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y no olviden que querer es poder y no olvidemos que la internacionalización no solo es movilidad al extranjero, el concepto va más allá. La internacionalización de la educación debe de ser continua y para todos. Pues saludos y fuerte abrazo en la distancia. Vivian, Cristian, Marina, todos. Hasta luego.